El nombre de la predicación de esta mañana es la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo. Vamos entonces a Lucas capítulo 15. Vamos a estar leyendo desde el 11 al 32. Lucas capítulo 15. 11 al 32. Doy lectura en el nombre del Señor. Jesús añadió: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y allí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello, y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara, pero él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido, y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido sus bienes con rameras, mataste el becerro engordado. Y su padre le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Padre, hemos dado lectura a tu palabra. Te pedimos que tú nos hables de manera directa, y que todos los que estamos aquí presentes podamos recibir este mensaje y hacernos responsables de él delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Para entender el correcto significado de esta parábola, debemos remontarnos al comienzo del capítulo 15, a los primeros 2 versículos. Aquí se desencadena toda esta enseñanza. El texto dice: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Y luego, y los fariseos y los escribas murmuraban: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces el Señor comienza allí una enseñanza a través de parábolas. La primera parábola, muy corta, que él expone es la parábola de la oveja perdida. No la voy a leer completa, pero voy a leer la conclusión en el mismo capítulo, en los versículos 6 al 7. Dice: cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: alégrense conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esa es la primera parábola de 3. La segunda, la de la moneda perdida, desde el versículo 9, o más bien voy a leer el 9 y el 10, la conclusión de la parábola, dice:
Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo: alégrense conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es la misma enseñanza, pero ahora decanta en la parábola del hijo pródigo, que tiene mucho más elementos, es mucho más larga. Por lo tanto, merece también que observemos dichos elementos y que veamos cuál es el verdadero significado de esta parábola. La parábola del hijo pródigo no es la historia del cristiano descarriado. Amén. La parábola del hijo pródigo es la historia de todo cristiano. Amén. Para una mayor comprensión, dividiremos esta preciosa parábola en 4. Amén. El primer punto le he denominado el pecado en acción. Desde los versículos 11 al 13, recordamos el 11, dice: Jesús añadió: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y él le repartió sus bienes. Este acto del hijo menor ilustra el pecado inicial de este hijo. Las herencias, así como hasta hoy, ¿no?, se reciben cuando el progenitor o el padre muere. ¿Qué estaba haciendo el hijo menor a través de este acto? Desconociendo, desligándose de la paternidad para emprender un camino propio. Dice un comentarista: en la época de Jesús, cuando un hijo solicitaba a su padre una parte de la herencia familiar mientras el padre estaba en vida, con salud y fuerzas, era como expresarle su deseo de muerte. Es decir, la petición del hijo menor era: yo quiero que tú me des lo mío, no me importa lo que pase contigo, padre. Eso es más o menos. El padre en nuestra parábola representa a Dios, ¿sí? Y este es un gran acto de afrenta que el hijo menor está haciendo con esta petición. La pregunta para nosotros, iglesia de aplicación: ¿cómo actuamos nosotros con Dios antes que Él nos alcanzara? ¿Cuál era nuestra actitud? La verdad es que no éramos mejores al hijo menor. Éramos autodeterminados, autosuficientes, éramos personas soberbias, no nos sujetábamos, vivíamos bajo nuestras propias normas, queriendo hacer nuestra propia voluntad, dábamos voluntariamente la espalda a Dios en todos nuestros caminos. Al final del día, argumentábamos: somos dueños de nuestra vida, podemos hacer lo que bien nos parezca. ¿Qué hizo el hijo menor? Verso 13. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, es decir, la herencia recibida, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Podemos inferir que este hijo menor ya tenía un propósito determinado, que era vivir perdidamente. Y lo segundo que el texto nos da a entender es que se fue lejos, donde no le conocieran, donde disfrutara cierto anonimato. Dice Warren Wiersbe: el país lejano no es necesariamente un lugar distante a donde tenemos que viajar, porque el país lejano existe primero que nada en nuestro corazón. El país lejano existe primero en nuestro corazón. El hijo menor soñaba con disfrutar la libertad lejos de casa y lejos de su padre y de su hermano mayor. Si la oveja se perdió debido a su insensatez y la moneda debido al descuido, el hijo se perdió por voluntad propia. ¿Quién es el responsable de que el hombre esté perdido? El propio hombre. Quería salirse con la suya, termina este autor, así que se rebeló contra su propio padre y le destrozó el corazón. El texto no nos dice aquí qué involucró vivir perdidamente, pero podemos inferir que se trata de una vida de libertinaje. Todo tipo de pecado que el dinero puede comprar y que el anonimato puede permitir. Una nefasta combinación. El hijo mayor detalla al respecto, al menos un aspecto de la vida licenciosa que el hijo menor llevó a cabo. En el verso 30 dice: pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, ahí identifica al menos
uno de los puntos en los cuales este hombre malgastó lo que había recibido. La semana pasada Andrés nos hablaba del peligro del dinero, ¿no? El peligro de poseer mucho tiene la capacidad de pervertir absolutamente el corazón de nosotros los hombres. Y lo cierto es que, aunque no tengamos grandes cantidades de dinero, sin Cristo vivimos o vivíamos perdidamente. No vivíamos para la gloria de Dios, sino que para nuestra propia autogratificación. Todo se trataba de nosotros mismos, de nuestras metas, de nuestro bienestar. Dios no era tu Dios. Tú mismo eras tu Dios. El que no es siervo, el que no es esclavo de Cristo, ¿sabe de quién es esclavo? Del pecado. Absolutamente del pecado. Dice otra vez Warren Wiersbe, el pecado promete libertad, pero solo trae esclavitud. Promete éxito, pero produce fracaso. Promete vida, pero la paga del pecado es muerte. El joven pensó que se hallaría a sí mismo, pero todo lo que consiguió fue perderse. Cuando se deja a Dios fuera de nuestra vida, la diversión se convierte en esclavitud. Atención ahí los más jóvenes. La diversión se convierte en esclavitud. Y es una diversión que va pidiendo más. El pecado de la diversión te va demandando más cada vez. ¿A quién entonces se está representando en esta parábola el hijo menor? A ti, a mí. Y quizás hoy muchos de los que están aquí, o a lo mejor hoy en la transmisión a través de internet, siguen comportándose como hijos menores. Están viviendo perdidamente. Están viviendo sin considerar a Dios. Están viviendo para su propia gloria, para sus propias metas. Y ese fin es un fin de eterna perdición. El segundo punto le he denominado la dificultad, una oportunidad para el arrepentimiento, desde los versículos 14 al 19. El 14 dice, cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Es decir, después de haber contado con los recursos suficientes para vivir de manera cómoda, ahora el hijo quedó quebrado. Quedó quebrado económicamente, lo había gastado todo, dice el texto. Amados hermanos, el pecado nunca es un buen consejero en ningún área de la vida, incluida, por cierto, el área económica. El pecado siempre te va a llevar a la quiebra. Y no solo a la quiebra económica, sino también a la quiebra emocional, familiar, matrimonial, relacional. Y la quiebra más importante que el pecado produce es la quiebra de que nos mantiene lejos de Dios. Quien es esclavo del pecado no puede acercarse a Cristo. Jesucristo es el único en capacidad de reconstruir ese quiebre que el pecado produjo en cada ser humano que ha nacido en este planeta. Solamente Cristo lo puede hacer a través de su vida, su muerte y su resurrección. Si hay una decisión que debes tomar, si no la has tomado hasta este punto de tu vida, es depositar tu fe en el Señor Jesucristo y venir delante de Él en arrepentimiento de tus pecados, reconocerte como pecador. Romanos 5, 18 y 19 dice lo siguiente: así pues, como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, es decir, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, ahí estábamos todos, así también por la obediencia de uno, es decir, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. La esperanza para el hombre pecador está en Cristo. Fuera de Jesucristo no hay esperanza para el hombre, para la mujer, para esta sociedad por completo. Fuera de Cristo no hay esperanza. Ven hoy a las plantas del Señor. El problema del hijo menor no era la externalidad, no era el hambre del país.
El problema del hijo menor, al igual que nuestro problema antes de venir al Señor, es el pecado. El hombre natural, lo ha notado, el hombre común y corriente, el hombre que está sin Dios, siempre se justifica. Siempre culpa las circunstancias. Sin embargo, para venir a Dios, una de las cosas que tiene que pasar con nosotros es que tenemos que hacernos responsables de nuestro pecado. No pecamos por las circunstancias. Pecamos porque somos pecadores. Es necesario, por lo tanto, amados hermanos, asumir nuestra parte. Soy un pecador. Y esto lo veremos un poco más adelante en la parábola. Hay un intento de este hijo menor de salir de la situación. En el verso 15 dice, entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar los cerdos. El hijo menor busca una alternativa. ¿Cuántos se han visto así? Buscando alternativas, buscando salidas más cómodas, no tan drásticas. Así lo hizo este hombre. En lugar de reconocer su estado espiritual, buscó una solución más a la mano. Pero esa misma situación lo llevó a darse cuenta de ciertas cosas muy importantes. El verso 16 dice, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Esta labor de apacentar cerdos para la cultura judía no era para nada bien aceptada, porque sabemos desde el Antiguo Testamento que para la cultura judía los cerdos eran animales inmundos. Pero imagínense la situación de este hombre, que fue capaz de no solo ir a apacentar, a cuidar esos cerdos, sino que desear lo que estos cerdos comían. Las algarrobas, dice un material consultado, son vainas o frutos del siempre verde algarrobo, árbol que se cultiva en todo el litoral del Mediterráneo y que constituye el alimento principal para el ganado. Además, es común que la gente pobre consuma la pulpa de la vaina. Aquí, iglesia, hay dos escenarios que son contrapuestos, contrastantes. Primero, alguien que está recibiendo una herencia importante y ese mismo que había recibido esa herencia importante ahora deseaba saciarse del alimento que recibían los cerdos. El pecado siempre va a pasar factura. ¿Sí? El pecado siempre va a pasar factura. Y no es hasta que nosotros somos capaces de ver con objetividad a dónde nos ha llevado el pecado, es decir, comer algarrobas, hasta que se abre una ventana de oportunidad para el arrepentimiento. Así de duros somos. Así de duro es el corazón del hombre, que necesita llegar a situaciones límites para darse cuenta de que sin Dios, sin el Padre representado en la parábola, no es absolutamente nada. Sin embargo, esta escena tan al límite propició lo que yo he denominado un momento de lucidez. Bendito momento de lucidez. En el verso 17 dice, entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. La intención original era salir de su pobre estado, saciar su hambre. La intención original era salir de esa situación y convertirse en un simple trabajador, en un simple jornalero, traduce la Reina Valera, ¿no? Sabía que producto de su pecado no estaba en mejor condición. No podía volver al Padre y querer exigir las condiciones que tenía previamente. Él entendió que lo único que podía apelar en misericordia aún era que su Padre le hiciera como uno de sus trabajadores. Volvió en sí, dice el texto. Se reconoció un pecador. Qué gran diferencia. ¿Recuerda los primeros versículos? Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y ahora en el verso 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Parece otro hombre, ¿no? Parece otra persona. Definitivamente lo es. Su corazón había sido transformado. Ya no hablaba con soberbia. Había sido quebrado al límite por las situaciones, producto de su propio pecado. Y se había dado cuenta de que sin su padre era un pobre miserable que ni siquiera tenía para saciarse su hambre. La expresión del apóstol Pablo aquí también cobra sentido en 1 de Timoteo 1:15.
donde podemos leer palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Dios nos lleva a ver las consecuencias del pecado para que encontremos solo en Él la respuesta, para que volvamos en sí, para que reconozcamos lo que somos, pecadores, y sin exigencias ni condiciones, nos presentemos delante de Él, diciéndole algo más o menos así: Señor, soy un pecador. No importa el lugar en el que tú me pongas, pero yo quiero estar cerca de ti. La frase volviendo en sí, dice Warren Wiersbe, sugiere que hasta ese punto en realidad estaba fuera de sí. Es lógico, ¿no? Lo que habíamos leído antes de eso es que este hombre estaba fuera de sí. Hay en el pecado una locura que parece paralizar la imagen de Dios que hay dentro de nosotros y liberar el animal que llevamos dentro. Le vuelvo a repetir esa idea. Hay en el pecado una locura que parece paralizar la imagen de Dios, esa imagen de Dios que está en todo ser humano y que permite hasta el día de hoy que este mundo viva en cierta armonía y que no todos se estén matando unos a otros, ni engañando unos a otros, ni mintiendo unos a otros. Esa es la imagen de Dios en el hombre. Paralizar esa imagen de Dios que hay dentro de nosotros y liberar el animal que está dentro de nosotros. El tercer punto de la parábola, más o menos describiéndola, es la respuesta de la gracia, representada obviamente por el Padre. El verso 20 dice: levantándose fue a su padre cuando todavía estaba lejos. Su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Sabe qué le tocaba a este pródigo según la ley de Moisés? ¿Qué le correspondía? Deuteronomio 21, 18 al 20. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y aunque lo castigue, ni aún así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de la ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es un terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Eso le tocaba a este hijo menor. Me parece interesante lo que dice un autor, porque usted ve, lo decíamos hace algunas semanas, la cultura del Nuevo Testamento, que un hombre corriera no era bien visto. Este padre también dice el texto que corrió, y no solo corrió, sino que abrazó al hijo menor. Es posible, extendiendo un poco la historia, que es una parábola, por cierto, es posible que quería darle protección frente a los vecinos que conocían lo que este hijo había hecho, de manera que si iban a apedrearle, a lapidarle, tuviesen que primero lapidar al padre. Es un precioso pensamiento que nos permite desprender el texto. Digamos que es muy similar a la redención que el Señor hizo por nosotros. Tú no eres mejor que este hijo pródigo. Yo no soy mejor que este hijo pródigo. Sin embargo, Dios en Jesucristo nos abrazó para que el pecado no tuviese las consecuencias justas que debe tener en cada uno de nosotros: muerte. Pero por la obra de Cristo fuimos abrazados por el Padre. La respuesta del Padre es una respuesta llena de gracia, de compasión. Parece que el texto nos está diciendo que Él lo esperaba a diario, ¿no? Porque dice, cuando estaba lejos, probablemente el padre todos los días tenía la esperanza de que su hijo volviera. Aún sin escuchar una sola palabra por parte del hijo menor, dice que corrió hacia él y lo besó. A propósito, ¿conoce el significado de la palabra pródigo? Pródigo básicamente es un despilfarrador, un derrochador. ¿Por qué lo nombro en este punto? Porque así como fue derrochador el hijo menor respecto de su actitud o de lo que él recibió de su administración, el padre también es pródigo en darle la bienvenida a este hijo. No escatima en nada,
Estas no son reacciones normales de un padre humano. Aquí tenemos un cuadro del gozo divino por un pecador arrepentido. Cuando tú te arrepientes de tus pecados, Dios se goza. Dios te abraza, Dios corre a ti. ¡Qué maravilloso! Ver al hijo de regreso ya constituía una muestra de genuino arrepentimiento. Porque cuando este hijo se fue, él se fue para nunca más volver. Así es nuestro Dios, amada iglesia. Cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Quien se reconoce como pecador y viene en arrepentimiento será receptor de la muestra del amor de Dios, sin medidas, sin reproches. Romanos 8:1 nos permite hacer cierta relación con esta historia también. Dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El hijo pródigo, cuando pidió su herencia, andaba ciertamente conforme a la carne, y nosotros antes de venir a Cristo también andábamos conforme a la carne. Pero ahora, si estamos realmente en Cristo, tal como dice Romanos, no hay condenación. Tal como lo expresa el Padre hacia el Hijo, no hay condenación, sino por el contrario, recibimos el vasto amor de Dios, dándonos la bienvenida a su familia. Y andamos ahora sí en el Espíritu. ¿Sabe cuál es la primera evidencia de alguien que anda en el Espíritu? Un genuino arrepentimiento. La primera evidencia, un genuino, un real arrepentimiento. El verso 21 sigue y dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en sus pies, traigan el becerro engordado, mátenlo, comamos y regocijémonos. Las expectativas del hijo son sobrepasadas, o más bien las justas expectativas del hijo son sobrepasadas por la gracia del Padre, quien le recibe. Ni siquiera hay espacio aquí para negociar los términos. El Padre actúa conforme a sus atributos. El Padre actúa en términos unilaterales. El Padre no empieza a negociar con el hijo menor. ¿Por qué razón? Verso 24. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse respecto de todas las muestras que vemos desde el Padre al Hijo. Un comentarista dice, el anillo era una señal de su condición de hijo y el mejor vestido era prueba de su aceptación de nuevo a la familia. Los criados no llevaban anillos, ni zapatos, ni ropa costosa. El banquete fue la manera en que el Padre mostraba su alegría y la compartía con otros. Si hubiera tratado al muchacho de acuerdo a la ley, como decíamos antes, se habría celebrado un funeral y no un festejo. Como el hijo menor, éramos cada uno de nosotros. No éramos mejores, estábamos muertos. No queríamos nada que ver con Dios, al menos no con el Dios que revela la Escritura. No queríamos nada que ver con este Dios, no queríamos relacionarnos con Él. Estábamos también perdidos en el camino del pecado, pero el Señor tuvo misericordia y compasión de nosotros. Efesios capítulo 2, versos 1 y 2 confirma esto. Dice, y Él les dio vida a ustedes. ¿Cuántos tienen vida? Que estaban muertos en delitos y pecados. ¿Cómo estaba el hijo? ¿Cómo dice el padre que estaba? Muerto. Ha sido hallado, estaba muerto. En los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si el Padre nos muestra el corazón de Dios, el Padre de la parábola, en consecuencia, la respuesta de gracia de Dios hacia el hombre pecador cuando éste se arrepiente, el hijo mayor nos muestra la respuesta del legalista. Y en nuestro cuarto punto y último, ¿recuerda lo que dijimos al comienzo? En este sentido, esta parábola es mucho más amplia que las anteriores. Nos retrata la bondad del Padre, nos retrata también
a los legalistas, a los fariseos, a los escribas, quienes se sentían incómodos con que Jesucristo tuviese comunión con los pecadores de la época, o con los que se reconocían pecadores. Dice el verso 25, su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino se acercó a la casa, oyó música y danza. Llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello, y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. El mayor, dice un comentario, al volver de trabajar en el campo y al oír lo que pasaba, se enojó. De manera similar, los fariseos y los escribas estaban enojados con el mensaje que Jesús proclamaba. No les gustaba la idea de que los gentiles, los desechados y los pecadores llegaran a ser parte del reino. Como el hijo mayor, que no quería entrar a la fiesta, los fariseos se negaban a entrar al reino que Jesús ofrecía. Este hijo no se parecía en nada a su padre. ¿Se da cuenta? A pesar de que el texto dice que le había servido, que había estado con él, a pesar del tiempo juntos, no se parecía en nada, no había misericordia para con su hermano, y lejos de alegrarse por su retorno, dice el texto que se enoja, y no solo eso, argumenta en el verso 29, empieza a discutir con su padre, le dice, pero él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido, y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis hermanos. La obediencia y la diligencia no son las únicas pruebas de carácter. Jesús enseñó que los dos mandamientos más grandes son amar a Dios y amar a los demás. Pero el hermano mayor violó ambos mandamientos. No amaba a Dios, representado en el Padre, y no amaba al hermano. El hermano mayor no quiso perdonar a su hermano menor por haber desperdiciado la herencia de la familia y haber deshonrado a su familia. Pero tampoco quería perdonar a su padre, que con toda gracia había perdonado al joven esos mismos pecados. El corazón legalista, iglesia, no solo exhibe su rendimiento religioso. Él servía a su padre no por amor, sino porque deseaba una recompensa. El legalista desea recompensa, reconocimiento. Y la supuesta injusticia con la que él había sido tratado, vuelve entonces él a enrostrar el pecado de su hermano, ¿no? Vuelve a sacarlo a colación, el pecado perdonado, él lo vuelve a exhibir. También eso es muy legalista. Esos pecados ya estaban perdonados, sin embargo, él los vuelve a poner sobre la mesa. Verso 30, pero cuando vino este, hijo tuyo, no su hermano, ¿se da cuenta? Hijo tuyo, no mi hermano, sino hijo, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo, hijo mío, siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. El padre también muestra condescendencia con el hijo mayor, ¿se da cuenta? No ejerce autoridad inmediata, sino que es condescendiente. El hijo mayor, como decíamos recién, representa a los religiosos de la época, que quizás este hijo mayor no era un pródigo, no era un despilfarrador, pero estaba igualmente perdido. En otra manifestación de la perdición, pero estaba igualmente perdido, confiando en su justicia personal. Iglesia, sabemos que nadie, ningún hombre, entrará al cielo por méritos propios, sino únicamente por la gracia del Señor. Vale la pena aclarar esta frase, ¿no? Hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Dice un comentarista, dan a entender la posición privilegiada de los líderes religiosos como miembros del pueblo escogido de Dios. Ellos eran receptores y guardianes de los pactos y la ley, según Romanos capítulo 3, versos 1 y 2, y 9 y 4. En vez de sentirse enojados, debían regocijarse de que otros, pecadores y gentiles, se les unan y sean parte del reino. El verso 32 dice, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. En este punto la historia queda abierta, no sabemos cuál fue la reacción final del hijo mayor. Sin embargo, sabemos que
Posteriormente fueron muchos de estos religiosos los que condenaron al Señor Jesucristo a la cruz. Pero también sabemos que algunos de estos religiosos se transformaron en discípulos del Señor. A saber, por ejemplo, José de Arimatea, Nicodemo, el propio apóstol Pablo. En ocasiones también tenemos la tentación nosotros de vestirnos de escribas y fariseos. Queremos determinar bajo nuestras propias normas y tradiciones quién entra o no al reino. Pero eso no nos corresponde, iglesia. Eso no nos corresponde. Dios nos libre de la religiosidad estéril creada por los hombres y sus tradiciones. Y que seamos mensajeros de la gracia del Señor, del Evangelio del Señor. Hay una anécdota que le ocurrió a Juan Wesley con un general, se la leo, dice: jamás perdono, le dijo el general Oglethorpe a Juan Wesley, a lo cual Juan Wesley replicó: entonces, Señor, espero que usted jamás peque. No te quedes afuera, entra y disfruta de la fiesta. No tengamos la actitud del legalista. Amén. Si vamos a hacer juicio, que sea conforme a la verdad de Dios, no conforme a nuestros propios principios y nuestros propios rudimentos de hombres y tradiciones, sino conforme a la verdad de Dios. A esta parábola, quizás una de las mejores parábolas del Señor Jesucristo, dicen algunos, ¿no? Ha sido interpretada por el arte, por la música, por el drama. ¿Quién puede dejar de conmoverse por la infinita abundancia de amor y gozo que este Padre le da en la bienvenida al Hijo perdido? Esa es la naturaleza, iglesia, de nuestro Padre Celestial, tal como lo mostró con su Hijo Jesucristo, o a través de su Hijo Jesucristo. Parece que el nombre de esta parábola pudiese estar algo mal puesto, porque el protagonista principal no es el pródigo, sino el Padre. Un título más adecuado podría ser la parábola del amor del Padre. Por lo tanto, para concluir y finalizar, hay dos sentidos en esta enseñanza esta mañana. Hay un sentido de que si nosotros efectivamente estamos en Cristo, tenemos un Padre bondadoso. Amén. Y debemos reconocerle a diario, no solo los domingos, sino a diario, reconocer su bondad, su gracia, comportarnos a la altura de un hijo, de un Padre tan bondadoso, que nos ha mostrado todo su amor a través de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios por la gracia que hay en nuestro Señor Jesucristo. Y si no estamos en Cristo, la invitación es a conocer el amor del Padre a través de su Hijo Jesucristo. Él murió para que todos aquellos que vienen en arrepentimiento y fe alcancen salvación, alcancen una relación íntima con Él, que ya no vivan esclavos de este mundo, que ya no vivían presos de los deleites de este mundo, de los malgastes de este mundo, porque eso en algún momento te va a pasar factura. El mundo no tiene nada bueno que ofrecer hoy. Todo el mundo va a perecer, todo el mundo va a pasar. Pero Dios y su palabra va a permanecer. Y los que confían, los que han puesto su confianza plena en Él, se han reconocido como pecadores y han acudido a sus plantas, van a alcanzar salvación para sus almas, salvación eterna y un nuevo estado espiritual. No te digo que no vas a tener más problemas, porque te estaría mintiendo, pero vas a tener paz en tu corazón, aún en medio de las situaciones más difíciles que te toque enfrentar, aún en medio de las quiebras, de los duelos, aún en medio de las enfermedades difíciles. Dios te va a ayudar en este camino a la eternidad. Dios no te va a dejar solo. Él se va a comportar a la altura que nos muestra esta parábola, a la altura de un Padre bondadoso. No tardes más. Ven hoy mismo. Ven hoy mismo a las plantas del Señor. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias por permitirnos venir a este texto y ser maravillados con los atributos del Padre.
una pequeña muestra de su amor, de su bondad, para hombres pecadores que no merecen absolutamente nada, pero que tú a través de Cristo les has amado, los estás llamando al arrepentimiento. Te damos gracias por ellos. Te pedimos, Señor, que tu palabra, como sabemos, no vuelva vacía, sino que cause en nosotros el efecto que tú has determinado, Señor. Te damos gracias y te bendecimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.